Justicia social. Es un término que escuchamos todos los días, en la política, en las universidades, en las redes sociales. Suena bien, ¿verdad? Suena noble, correcto. Es la idea de que una sociedad debe aspirar a una distribución más justa de la riqueza y las oportunidades. Pero ¿qué pasaría si te dijera que uno de los filósofos y economistas más influyentes del siglo XX, un ganador del Premio Nobel, consideraba la justicia social no solo un error intelectual, sino una idea sin sentido, un espejismo y, en última instancia, uno de los conceptos más peligrosos para la libertad humana? Hoy vamos a desarmar el argumento más polémico de Friedrich Hayek y a preguntar, ¿tenía razón al advertirnos contra este ideal que hoy parece incuestionable? El orden espontáneo, el juego sin director. Para entender la crítica de Hayek, primero debemos entender su concepto más importante, el orden espontáneo. Hayek nos pide que distingamos entre dos tipos de órdenes. Por un lado, una organización, como un ejército o una empresa. Fue diseñada por una mente, tiene un objetivo y sus miembros siguen órdenes. Pero por otro lado, existe el orden espontáneo. El mejor ejemplo es el lenguaje. Nadie diseñó el español. No hubo un comité que decidiera las reglas gramaticales. Simplemente emergió de la interacción de millones de personas a lo largo de siglos. ¿Es injusto que la palabra árbol sea masculina y flor sea femenina? La pregunta carece de sentido. Para Hayek, una economía de mercado libre es exactamente eso, un orden espontáneo. No es una máquina diseñada para producir resultados específicos. Es un juego increíblemente complejo, donde millones de personas persiguen sus propios fines, usando su propio conocimiento, coordinados por una única señal: los precios. Es un cosmos, no una organización. Justicia, un asunto de intención, no de azar. Y aquí llegamos al núcleo filosófico del argumento. Hayek sostiene que la justicia y la injusticia son atributos que solo pueden aplicarse a la conducta humana intencional. Si una persona le roba a otra, eso es una injusticia. Hubo una intención de dañar. Pero si un meteorito destruye la casa de una persona y no la de su vecino, eso es una desgracia, una tragedia, pero no es una injusticia. No podemos culpar al meteorito de ser injusto porque no tiene voluntad, no tiene intención. Ahora, apliquemos esto al mercado. Cuando el mercado decide que un ingeniero de software gana mucho más que un poeta brillante, ¿quién tomó esa decisión? ¿Hubo un individuo o un comité que intencionadamente decidió perjudicar al poeta y beneficiar al ingeniero? El resultado es la consecuencia impersonal de millones de acciones individuales. Consumidores que compran software, editores que deciden o no publicar poesía, etc. Para Hayek, quejarse de que los resultados del mercado son injustos es como quejarse de que un partido de fútbol es injusto porque un equipo perdió siguiendo las reglas. El resultado no fue diseñado por nadie. Es simplemente lo que sucedió dentro del juego. El precio de la justicia, el camino a la servidumbre. Aquí es donde el espejismo se vuelve peligroso. Hayek argumenta, de acuerdo, supongamos que ignoramos la lógica y decidimos imponer un patrón de justicia social. ¿Qué necesitaríamos para hacerlo? Necesitaríamos una autoridad central, un gobierno, un comité, con el poder de decidir cuál es la distribución justa. Luego, tendría que forzar a la sociedad a adaptarse a ese patrón. Tendría que decirle a la gente qué trabajos puede tomar, cuánto puede ganar, qué puede producir y a qué precio. En esencia, para tratar a las personas justamente, según un patrón predefinido, tienes que dejar de tratarlas como individuos libres y empezar a tratarlas como medios para un fin, como piezas de ajedrez que un planificador mueve a su antojo. Esto, para Hayek, es la destrucción del imperio de la ley, un sistema de reglas generales e iguales para todos, y su reemplazo por el gobierno arbitrario de los hombres. Es el abandono de la libertad individual en nombre de un ideal colectivo. Y ese, advirtió en su obra más famosa, es el camino a la servidumbre, aclarando el argumento, insensibilidad o lógica. Es crucial entender algo. La crítica de Hayek a la justicia social no significa que fuera insensible a la pobreza o al sufrimiento. De hecho, él estaba a favor de que el Estado proveyera una red de seguridad básica, un suelo mínimo para todos,
como un seguro contra la desgracia extrema. Pero la diferencia es fundamental. Una cosa es proveer una ayuda fuera del mecanismo del mercado para aliviar la pobreza, como un seguro, y otra muy distinta es intentar torcer y manipular los resultados dentro del mercado en nombre de la justicia. Lo primero es compatible con una sociedad libre. Lo segundo, argumentaba, la destruye desde sus cimientos. Hoy, cuando debatimos sobre impuestos progresivos, igualdad de resultados o intervención estatal, estamos luchando directamente con el fantasma de Hayek. ¿Hasta qué punto podemos perseguir la justicia social antes de que el remedio se vuelva peor que la enfermedad? Para terminar, la pregunta que permanece. En resumen, el argumento de Hayek es una bomba lógica. El mercado es un orden espontáneo, sin un diseñador. La justicia solo se aplica a actos intencionales, no a resultados impersonales. Por lo tanto, aplicar el término justicia social a los resultados del mercado es un error de categoría, un espejismo. Y lo que es peor, el intento de imponer por la fuerza este espejismo requiere desmantelar la libertad individual y el imperio de la ley. No tienes que estar de acuerdo con él, pero su crítica nos obliga a pensar más profundamente. Nos fuerza a preguntarnos si la búsqueda de un ideal, por noble que parezca, podría tener consecuencias que nunca deseamos. Así que te dejo con la pregunta. ¿Tenía razón Hayek? ¿Es la justicia social un espejismo peligroso o es un objetivo moral irrenunciable, incluso si su búsqueda nos exige sacrificar un grado de libertad? La discusión, como ven, está lejos de terminar.